Marido se casó con su amante mientras la esposa estaba en el hospital, pero la venganza los impactó. El reloj marcaba las 3:47 de la mañana en la lujosa mansión Ferrer Montenegro, pero Sofía no podía dormir. Desde la ventana de su habitación, observaba la ciudad iluminada, sintiendo como el vacío en su pecho se hacía cada vez más grande. A su lado, Alejandro dormía profundamente, con una tranquilidad que a ella le resultaba imposible de entender. ¿Cómo podía estar tan sereno mientras su matrimonio se desmoronaba en pedazos? Sofía tenía una belleza delicada, de esas que no se opacan con el tiempo. Su piel era tersa, su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros y sus ojos verdes reflejaban un amor inquebrantable, un amor que cada día parecía más condenado a la soledad. 10 años de matrimonio, una hija maravillosa y un hogar construido con esmero, pero nada de eso parecía suficiente para retener a Alejandro. Las sospechas la atormentaban desde hacía meses. Ropa con perfume ajeno, mensajes a medianoche, reuniones interminables en la oficina. Cada pequeño detalle era una advertencia silenciosa, una prueba más de que no era la única mujer en la vida de su esposo. Pero ella, con su corazón noble, se negaba a creerlo. Se aferraba a la idea de que el amor verdadero todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo salva. Ese pensamiento la hizo derramar una lágrima silenciosa. Se giró para mirar a Alejandro, quien respiraba pausadamente, ajeno a su sufrimiento. ¿Dónde estaba el hombre del que se había enamorado? Aquel que la hacía sentir única, protegida, especial. ¿En qué momento su sonrisa dejó de iluminar su mirada? Entonces, el sonido de un mensaje en el teléfono de Alejandro rompió la quietud de la noche. Su corazón se aceleró. Un mensaje a esa hora solo podía significar una cosa. Con manos temblorosas, tomó el celular de la mesa de noche. La pantalla se encendió y la verdad le golpeó como una puñalada en el alma. Te extraño. ¿Cuándo vendrás a mi cama? Decía el mensaje, acompañado de una foto de una mujer envuelta en sábanas de seda. El mundo de Sofía se vino abajo. El teléfono se le resbaló de las manos. Un grito ahogado escapó de su garganta y sintió como el pecho se le oprimía. Su cuerpo entero temblaba con una mezcla de rabia y dolor. No eran sospechas, no eran suposiciones, era real. Alejandro la estaba engañando. Tomó aire, intentando controlar el llanto, pero fue inútil. Las lágrimas cayeron sin control. Y entonces, Alejandro abrió los ojos. ¿Qué haces despierta?, murmuró con la voz rasposa del sueño, estirando la mano para alcanzar el celular. Sofía lo miró con el corazón desgarrado. Por un instante, deseó no haber visto nada. Quería aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, que su esposo aún la amaba. Pero ya no podía engañarse. La verdad estaba frente a ella, desnuda y cruel. ¿Quién es ella, Alejandro?, susurró, con la voz quebrada. Él se incorporó de golpe, con los ojos oscuros reflejando molestia en lugar de culpa. Le arrebató el celular y, tras ver la pantalla, soltó un bufido. ¿Revisas mi teléfono ahora? ¿Desde cuándo te convertiste en una esposa desconfiada? Sofía sintió una punzada de incredulidad. ¿De verdad estaba culpándola a ella? No cambies el tema. Dímelo en la cara, Alejandro. ¿Quién es ella? El silencio fue peor que cualquier respuesta. Porque ese silencio confirmaba todo. Sofía se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo desgarrador. Era cierto. Alejandro tenía a otra mujer. Pero lo que más le dolía no era la infidelidad. Lo que la destrozaba era que él ni siquiera intentaba negarlo, ni siquiera se veía arrepentido. Ya no le importaba lastimarla. Cuando logró recuperar el aliento, lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué me hiciste esto? Alejandro desvió la mirada, fastidiado. Sofía, no hagas un drama. No es tan grave. Esas palabras fueron la última estocada. No era grave. Para él, no era grave destruir 10 años de matrimonio, romperle el corazón a su esposa, traicionar la confianza de la mujer que lo amó con todo su ser. Sofía sintió náuseas.
Se puso de pie con torpeza y caminó hacia la puerta, con el alma hecha trizas. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro, sin siquiera levantarse de la cama. A dormir con Valentina, murmuró Sofía, sin volver la mirada. No podía estar en esa habitación ni un segundo más. No con él. No con el hombre que acababa de demostrarle que su amor nunca había significado nada. La noche fue larga. Sofía abrazó a su hija con fuerza, intentando encontrar consuelo en su pequeño cuerpo cálido. Valentina era lo único real, lo único puro en su vida. Mientras acariciaba el cabello de la niña, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué debía hacer? Sabía que debía enfrentar la verdad, tomar una decisión. Pero ¿cómo se abandona una vida entera? ¿Cómo se destruye un hogar sin morir en el intento? Por la mañana, Alejandro actuó como si nada hubiera pasado. Se vistió con su traje de siempre, le dio un beso rápido en la mejilla a Valentina y salió de la casa sin mirarla a los ojos. Sofía sintió que su mundo se caía en pedazos. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Porque esa misma tarde, cuando salió a dar un paseo para despejar su mente, los frenos de su coche fallaron misteriosamente en una avenida transitada. Y lo último que escuchó antes de que su auto se estrellara fue su propio grito de terror. El sonido de las sirenas perforaba la quietud de la noche. Las luces rojas y azules de la ambulancia iluminaban el pavimento mojado mientras los paramédicos luchaban por estabilizar el cuerpo destrozado de Sofía Montenegro. La colisión había sido brutal, el auto estaba irreconocible, con el cofre aplastado contra un poste y los cristales esparcidos por toda la carretera. Uno de los rescatistas tomó la muñeca de Sofía, buscando desesperadamente su pulso. Está viva. Pero su presión está cayendo. Necesitamos trasladarla de inmediato. La subieron con rapidez a la camilla, asegurándola con correas mientras el conductor de la ambulancia encendía las sirenas a toda potencia. Está perdiendo mucha sangre. Prepárense para transfusión en cuanto lleguemos al hospital. El paramédico miró el rostro de Sofía, cubierto de cortes y hematomas, y sintió un nudo en la garganta. La mujer, con su piel pálida y su respiración débil, parecía estar despidiéndose del mundo. Mientras tanto, en la mansión Ferrer Montenegro, Alejandro Ferrer disfrutaba de una copa de whisky en su estudio. El silencio del hogar era sepulcral, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Su esposa estaba fuera, su hija dormía en su habitación y él. Él estaba en calma. Había tomado la decisión de dejar de fingir. Sofía ya no representaba nada en su vida. Durante años, había tolerado su dulzura asfixiante, su amor incondicional, su devoción absurda. Pero él no era un hombre hecho para vivir atado a una mujer sumisa y predecible. Él merecía más. Y más tenía nombre, Valeria Santamaría. Tomó su celular y le envió un mensaje. Te veo en 1 hora en el penthouse. Necesito tu boca en mi piel. El mensaje fue leído en cuestión de segundos. Te espero desnuda. Una sonrisa de satisfacción cruzó sus labios. Se sirvió otro trago, disfrutando del sabor amargo del whisky. Y fue entonces cuando sonó el teléfono de la casa. Señor Ferrer, habla el doctor Guzmán del Hospital Central. Su esposa tuvo un accidente grave. Está en estado crítico. Por un instante, Alejandro no dijo nada. El médico repitió la frase y Alejandro suspiró, masajeándose la sien con los dedos. Entiendo. Enviaré a alguien. El doctor se quedó en silencio. Señor, es posible que no sobreviva. Creo que debería venir de inmediato. Alejandro colgó sin responder. No sentía nada. Ni preocupación. Ni tristeza. Ni miedo. En el hospital, los médicos luchaban con todas sus fuerzas para estabilizar a Sofía. La estamos perdiendo, gritó una enfermera. Más epinefrina, ahora. El monitor cardíaco emitía un pitido insistente, la delgada línea entre la vida y la muerte. Pasaron 2 horas antes de que Alejandro llegara. Pero no lo hizo solo. Valeria Santamaría apareció a su lado, con su cabello perfectamente ondulado y un vestido rojo que realzaba su sensualidad.
El doctor Guzmán frunció el ceño al verlos juntos. Su esposa estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, y él llegaba con otra mujer a su lado. Señor Ferrer, su esposa está en coma inducido. Sus órganos han sufrido un fuerte impacto y hay una hemorragia interna que estamos controlando. Su estado es extremadamente delicado. Alejandro asintió sin emoción. ¿Sobrevivirá? El doctor suspiró. Si lo hace, tomará mucho tiempo su recuperación. Podría no despertar jamás. Valeria presionó su mano contra el brazo de Alejandro y susurró. Tal vez es mejor así, amor. Sofía ya no tiene lugar en tu vida. Alejandro no respondió. Solo deslizó la vista hacia la habitación donde Sofía yacía inconsciente, conectada a un sinfín de máquinas. Si ella no despertaba, él quedaría completamente libre. La idea no le molestó en lo más mínimo. Mientras tanto, en la mansión, Valentina despertó en medio de la noche. Mamá, murmuró con voz somnolienta. Pero la casa estaba en silencio. Se levantó de la cama y caminó con sus pequeños pies descalzos por el frío piso de mármol. Buscó en la habitación de su madre, pero estaba vacía. Luego bajó las escaleras con su osito de peluche en brazos, sintiendo una extraña sensación en el pecho. ¿Mamá? Pero nadie respondió. Fue entonces cuando la puerta de la casa se abrió y entró Alejandro. Valentina corrió hacia él con los ojos llenos de miedo. Papá. ¿Dónde está mamá? Alejandro se quedó en silencio. Valeria entró detrás de él, quitándose la chaqueta de forma despreocupada. Tu mamá está en el hospital, nena, dijo con fingida dulzura. Valentina sintió un escalofrío. ¿Por qué? Alejandro suspiró y le acarició el cabello. Tuvo un accidente, pero los médicos la están cuidando. No te preocupes. Valentina no entendía completamente lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Y cuando Valeria le sonrió con esa expresión fría y vacía, supo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sofía seguía en coma. Su estado era grave y los médicos no podían asegurar si despertaría. Alejandro no se molestó en visitarla más de 2 veces. Para él, ya estaba muerta. Fue entonces cuando tomó la decisión más cruel de su vida. Quiero anular nuestro matrimonio, declaró ante su abogado. El hombre lo miró sorprendido. Señor Ferrer, su esposa sigue viva. Está en coma, pero no tiene sentido seguir atado a ella. Necesito avanzar con mi vida. Quiero casarme con Valeria. El abogado vaciló. Podría haber complicaciones legales. Encárgate de eso. Paga lo que sea necesario. En menos de 3 meses, Alejandro logró lo impensable. Con documentos falsificados y sobornos, logró anular su matrimonio. Para la ley, Sofía ya no era su esposa. Y entonces, lo hizo. Se casó con Valeria en una ceremonia extravagante y lujosa, con la alta sociedad como testigo de su nueva felicidad. El mismo día de su boda, en un hospital silencioso y frío, Sofía Montenegro abrió los ojos. Y su primer pensamiento fue un grito silencioso de dolor y rabia. Un vacío oscuro. Un abismo sin tiempo. Un lugar donde no existía ni el dolor ni la esperanza. Eso era lo único que Sofía Montenegro había conocido durante 3 largos meses. Pero de pronto, algo rompió la negrura. Una luz, una sensación de peso en el pecho. Un murmullo distante que parecía llamarla. Su respiración se agitó, su mente luchó por salir de aquel estado de letargo. Sus párpados, pesados como rocas, intentaron moverse. Hasta que, de golpe, abrió los ojos. El techo blanco la cegó por un instante. Un pitido constante resonaba en sus oídos. Su cuerpo no respondía. Se sintió atrapada en su propio ser, como si su alma quisiera correr y gritar, pero su cuerpo la traicionara. El miedo se apoderó de ella. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? Intentó hablar, pero su garganta solo emitió un sonido seco y lastimero. Dios mío. Sofía. Una voz conocida, cálida y temblorosa,
la envolvió como un bálsamo. Sintió unas manos suaves tomar las suyas y, poco a poco, logró enfocar la vista. Era Camila, su mejor amiga, con lágrimas desbordando sus ojos. «¿Estás despierta?», murmuró con la voz rota. «Oh, Sofía. No sabes cuánto recé por este momento». Las palabras de Camila fueron como un golpe de realidad. Despertar. Sí, había despertado. ¿Pero de qué? ¿De dónde? La angustia se instaló en su pecho y trató de moverse, pero su cuerpo no respondía con facilidad. «Tranquila, tranquila, estás muy débil», dijo Camila, sujetando su rostro con ternura. «No hables. Respira. Estás en el hospital. Tuviste un accidente». «Un accidente». De golpe, los recuerdos irrumpieron en su mente como una avalancha. El coche. El volante girando sin control. La velocidad. El miedo desgarrador. Su corazón se aceleró y el pitido de las máquinas aumentó. Algo estaba mal. Algo muy malo. Buscó a Camila con la mirada, tratando de encontrar una respuesta, pero el rostro de su amiga se llenó de pánico. «Doctora. Está hiperventilando». Un grupo de enfermeras entró corriendo. Sofía sintió que su pecho explotaba. Quería hablar, quería saber, quería gritar la pregunta que le taladraba el alma. «¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está mi esposo?». La doctora ajustó suero y calmantes y su conciencia comenzó a nublarse. Pero justo antes de hundirse en la inconsciencia, vio el rostro de Camila cubierto de angustia. Y supo que, fuera lo que estaba por descubrir, la destrozaría. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era de noche. La luz del sol entraba por la ventana del hospital y Camila estaba sentada a su lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sofía tragó saliva, sintiendo su garganta seca. Su cuerpo seguía adolorido, pero algo más grande le quemaba el pecho. El presentimiento. Ese presentimiento horrible de que su mundo había sido destruido. Camila le tomó la mano con suavidad. «Tienes que ser fuerte, amiga». Las palabras sonaban a advertencia. Sofía sintió que el aire se volvía denso. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó con un hilo de voz. Camila cerró los ojos con dolor. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «Camila, dime que está aquí. Dime que me ha estado esperando». Su amiga no respondió. Fue como si un pozo de oscuridad se abriera bajo su piel. «No, no», balbuceó Sofía. «No puede ser». Camila apretó sus manos con fuerza. «Sofía. Alejandro te dejó». El silencio se rompió con un sollozo ahogado. «No. No es posible». Su mente se negó a aceptarlo. Pero Camila continuó. «Te anuló. Legalmente, ya no eres su esposa». El mundo de Sofía se desmoronó en un segundo. Su cuerpo tembló con violencia. Las lágrimas cayeron sin control. No podía respirar, no podía soportar el dolor que le perforaba el alma. «No. No», susurraba una y otra vez, como si negar la realidad pudiera cambiarla. Pero lo peor aún no llegaba. Camila tomó un sobre de su bolso. Lo puso sobre las piernas de Sofía. «Tienes que verlo». Sofía miró el sobre como si quemara. No quería abrirlo. No quería saber. Pero su instinto le decía que lo hiciera. Con manos temblorosas, lo abrió. Y lo que vio le arrancó un grito desgarrador. Las fotografías. Una boda. Alejandro y Valeria vestidos de blanco, sonriendo, besándose. Su esposo. Su esposo casado con otra mujer. Un grito de dolor escapó de su garganta. Quiso arrancarse el corazón, destrozar el mundo entero. El papel cayó de sus manos mientras el aire le faltaba. Te reemplazó. Te borró. Te olvidó. Camila la abrazó, pero Sofía se sintió más sola que nunca. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Gritó entre sollozos. Camila la sostuvo con fuerza. Lo siento tanto. Pero Sofía no podía aceptarlo.
Alejandro, el hombre al que amaba, el padre de su hija, la había abandonado mientras luchaba por su vida. ¿Cómo era posible tanto desprecio? Entonces, su mente se llenó de algo más. Valentina. Mi hija. Exclamó con horror. Camila, mi hija. Camila bajó la mirada. Está con él, y con ella. Sofía sintió que la rabia le quemaba las venas. Alejandro no solo la había abandonado. Le había quitado a su hija. Y en ese momento, algo dentro de Sofía se rompió. Se secó las lágrimas con brutalidad. Su dolor dejó de ser debilidad. Se convirtió en algo más. En odio. En sed de venganza. El amor que alguna vez sintió por Alejandro murió en ese instante. Ahora, solo había una promesa en su corazón. Vas a pagar por esto, Alejandro. Vas a arder en el mismo infierno al que me arrojaste. Sofía Montenegro había muerto. No físicamente. Su corazón aún latía, su sangre aún corría por sus venas, pero la mujer que alguna vez creyó en el amor, en la lealtad y en la familia, había desaparecido para siempre. Solo quedaban los escombros de una vida destruida y una promesa escrita con el fuego de la traición: haré que pagues, Alejandro. Haré que te arrodilles ante mí y supliques piedad. Pero no habría piedad. Jamás. Despertó en la cama del hospital con el pecho aún oprimido, con la sensación de haber caído en un abismo sin fin. La habitación estaba en penumbras. La luz tenue de la lámpara iluminaba los vendajes en sus brazos, el suero que aún la mantenía conectada a la vida, las cicatrices que marcaban su piel, pero el verdadero dolor estaba dentro de ella. Invisible, pero mortal. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana. No se reconoció. Sus ojos verdes, antes llenos de amor y esperanza, estaban ahora oscuros, vacíos, rotos. Su piel, antes radiante, ahora estaba pálida y demacrada. La mujer que alguna vez fue había desaparecido, dejando solo a un fantasma con sed de venganza. Camila entró a la habitación con un suspiro pesado. Llevaba un par de días sin irse de su lado. Comiste muy poco hoy. Tienes que alimentarte, Sofía, murmuró con tristeza, dejando una bandeja con sopa caliente sobre la mesa. Pero Sofía no tenía hambre. Solo tenía rabia. Y el odio es el mejor combustible cuando el alma ha sido destrozada. Tengo que salir de aquí, dijo con la voz ronca, sin apartar la vista del techo. Camila parpadeó, sorprendida. Sofía, aún no puedes. Los médicos dicen que tu cuerpo. Mi cuerpo sanará. Pero mi hija sigue con ese maldito, su voz se quebró, pero su determinación se mantuvo firme. Y yo no pienso perder ni un solo segundo más. Camila suspiró y se sentó junto a ella, tomando su mano con suavidad. No quiero verte así. No quiero que esta situación te destruya. Sofía giró lentamente el rostro y la miró a los ojos. Sofía Montenegro ya no existe, Camila. La mataron. Camila contuvo el aliento. En esos ojos ya no había dulzura. Solo un abismo frío y aterrador. Y en ese momento, supo que Alejandro y Valeria habían despertado a algo que jamás podrían controlar. Los días siguientes fueron un infierno de fisioterapia y recuperación. Cada movimiento dolía como si su piel estuviera ardiendo desde dentro. Cada ejercicio la hacía recordar que su cuerpo había sido destrozado, pero su alma aún resistía. Se aferró a cada minuto de dolor, a cada punzada en sus músculos como un recordatorio de que seguía viva. Porque si seguía viva, podía vengarse. 3 semanas después, los médicos le dieron el alta. Pero antes de dejar el hospital, pidió ver su historial. Un escalofrío recorrió su espalda cuando leyó las palabras escritas con tinta negra. Fallas en los frenos. Accidente altamente sospechoso. Policía no realizó investigación. Su accidente no había sido un accidente. Las manos le temblaron. Alguien la había querido muerta. Y solo había 2 personas con motivos para desear su muerte. Alejandro Ferrer y Valeria Santamaría. Sofía Montenegro salió de ese hospital con una nueva misión. Ya no era la mujer que esperaba el amor de su esposo.
Ahora era la mujer que destruiría a los que la traicionaron. Las calles de la ciudad nunca se habían visto tan ajenas como aquella noche en que regresó a lo que alguna vez había sido su hogar. Camila estacionó el auto a una cuadra de distancia de la mansión Ferrer Montenegro. Desde ahí, Sofía pudo ver cómo su propia casa ahora pertenecía a su peor enemigo. Las luces estaban encendidas. En el jardín, había un auto deportivo nuevo que no reconocía. Su corazón latió con furia al imaginar a Valeria Santamaría entrando por esa puerta como la dueña del mundo, tomando su lugar, su vida, su familia. Pero lo que más le desgarró el alma fue ver, a través de la ventana del segundo piso, una pequeña silueta con el rostro triste, sentada en la cama. Valentina. Su hija. Su hija estaba en ese infierno. Sofía sintió que la rabia la asfixiaba. «Voy a sacarla de ahí», susurró con un tono escalofriante. Camila la miró con angustia. «Sofía, no podemos hacer esto precipitadamente. Necesitamos un plan. Alejandro tiene el poder de...». Sofía la miró con ojos fríos. «Yo voy a quitarle todo el poder». Las palabras salieron de su boca con un veneno que jamás había probado. Ella era una mujer buena. Siempre lo había sido. Pero la bondad no la había salvado. Ahora jugaría con sus propias reglas. La primera fase de su venganza comenzó a la mañana siguiente. Con la ayuda de Camila, contrató a un investigador privado. Un hombre que no se vendía al mejor postor, que sabía moverse en la oscuridad y encontrar la verdad oculta. En menos de 5 días, las primeras pruebas llegaron a sus manos. Corrupción. Malversación de fondos. Préstamos ocultos a nombres falsos. Alejandro había vaciado las cuentas que alguna vez pertenecieron a su familia. Pero lo peor aún estaba por llegar. El investigador deslizó un sobre la mesa. «Señora Montenegro, esto podría ser lo que está buscando». Sofía abrió el sobre y su sangre se congeló. Era una copia de un informe mecánico. Un hombre había sido contratado para manipular los frenos de su coche. Y el pago había sido realizado desde la cuenta de Valeria Santamaría. Las manos de Sofía se crisparon alrededor del papel. Valeria quiso matarla. La verdad era un cuchillo ardiendo que le perforó el alma. No solo le habían quitado a su esposo, a su hija, su vida, sino que también intentaron enterrarla en la muerte. Sofía Montenegro no respiró por varios segundos. Porque si lo hacía, su odio desataría un infierno. Camila la observó con miedo. «Sofía, ¿qué vas a hacer?». Sofía levantó la mirada. Sus labios formaron una sonrisa lenta, cruel y helada. «Voy a convertirme en la pesadilla de Alejandro y Valeria. Y esta vez, nadie podría detenerla». Sofía Montenegro no solo había sobrevivido. Había renacido. Durante semanas, había estado escondida, observando desde las sombras, planeando cada movimiento con la precisión de un cirujano. No podía precipitarse. No podía dejar que el dolor nublara su juicio. La venganza no es un arrebato. La venganza es un arte. Y Sofía estaba a punto de pintar su obra maestra. La noticia llegó a sus oídos como un latigazo de fuego. Alejandro y Valeria asistirían a una gala benéfica en el hotel más prestigioso de la ciudad. Un evento donde los empresarios más influyentes, la alta sociedad y la prensa estarían presentes. El lugar perfecto para el gran regreso de la mujer que todos creían muerta. Camila la miró con inquietud cuando Sofía dejó caer sobre la mesa un elegante vestido negro de seda. ¿Estás segura de esto?». Sofía la miró con una sonrisa helada. «Camila, querida. No tienes idea de cuánto he esperado este momento». Esa noche, la ciudad brillaba con un esplendor majestuoso. Las luces del hotel resplandecían como un castillo de cristal y la alfombra roja estaba desplegada para recibir a los invitados más ilustres. Periodistas, fotógrafos y reporteros se agolpaban a la entrada, ansiosos por capturar cada instante. En el centro de toda la atención, Alejandro Ferrer descendió de un auto de lujo, con una sonrisa arrogante y el brazo rodeando la cintura de Valeria Santamaría. Ella, con un vestido rojo escarlata que la hacía parecer un demonio envuelto en glamour, sonrió con la seguridad de quien cree haber ganado.
Los flashes de las cámaras explotaron en su dirección mientras los periodistas gritaban preguntas. Señor Ferrer, ¿cómo ha sido su primer año de matrimonio con la hermosa Valeria? Alejandro sonrió con autosuficiencia. Más que perfecto. Valeria se apoyó en su pecho, fingiendo timidez. Alejandro ha sido un esposo maravilloso. Las cámaras capturaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa falsa. Y entonces, sucedió. Un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Una incomodidad palpable se apoderó del ambiente. Los flashes dejaron de enfocarse en Alejandro y Valeria. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de asombro y terror. Alejandro frunció el ceño. Giró la cabeza para ver qué había alterado tanto a la prensa. Y entonces, su mundo se detuvo. Desde la oscuridad de la alfombra roja, una silueta apareció. Una mujer vestida de negro, con una elegancia imponente, caminaba con paso firme hacia la entrada del hotel. El aire pareció congelarse cuando su rostro quedó iluminado por las luces. Sofía Montenegro. Las bocas se abrieron. Los flashes se dispararon frenéticamente. Los periodistas gritaron su nombre con incredulidad. No puede ser. Es Sofía Montenegro. Está viva. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Su piel se erizó con un escalofrío que le perforó la espalda. No podía ser posible. No podía estar viendo lo que estaba viendo. Sofía se detuvo justo frente a ellos. Levantó el mentón con una frialdad que helaba la sangre. Y entonces, sonrió. ¿No me dan la bienvenida, queridos? El mundo entero pareció caer en un abismo. El rostro de Valeria palideció. Por primera vez en su vida, su confianza se tambaleó. Tú, susurró con un hilo de voz. Sofía inclinó la cabeza con fingida curiosidad. ¿Qué sucede, Valeria? Pareces haber visto un fantasma. Las cámaras captaron cada segundo de aquel encuentro. La prensa estaba enloquecida. Los reporteros gritaban preguntas sin parar. Señora Montenegro. Todo el mundo creyó que estaba muerta. Sofía giró lentamente el rostro hacia las cámaras. Sonrió con una calma escalofriante. Nunca estuve muerta. Solo estaba, esperando el momento perfecto para regresar. La frase fue un disparo directo al corazón de Alejandro y Valeria. Porque no era solo una respuesta para la prensa. Era una advertencia. Las manos de Alejandro estaban crispadas. El sudor frío se acumuló en su nuca. Por primera vez en su vida, sintió miedo. Un miedo que se instaló en sus huesos, porque sabía que, si Sofía había regresado, era para destruirlos. El eco de la reaparición de Sofía Montenegro seguía retumbando en cada rincón de la alta sociedad. En menos de 24 horas, su regreso se había convertido en el único tema de conversación en las empresas, en los círculos más influyentes y, sobre todo, en los medios de comunicación. Los titulares de los periódicos y las pantallas de televisión explotaban con la noticia. Sofía Montenegro, dada por muerta, regresa y enfrenta a su esposo y su nueva esposa. Resurrección en la alfombra roja, el escándalo que sacude a los Ferrer. ¿Venganza o milagro? Sofía Montenegro vuelve del infierno. Pero mientras el mundo celebraba el espectáculo de su regreso, en la mansión Ferrer Santa María, el ambiente era completamente diferente. La noche después de la gala fue un infierno para Alejandro y Valeria. Alejandro caminaba de un lado a otro en su oficina, el ceño fruncido y el whisky en la mano temblando por la rabia y la inquietud que lo carcomían. Valeria estaba sentada en un sillón de cuero, cruzada de piernas, con los dedos crispados sobre sus rodillas. «Esto es imposible», gruñó Alejandro, arrojando el vaso contra la pared. «No puede estar viva». El estruendo del cristal rompiéndose no hizo que Valeria se inmutara. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ira y pánico. «Pues lo está», respondió con frialdad. «Y no solo eso, nos está desafiando». Alejandro pasó las manos por su cabello en un gesto de desesperación. ¿Qué demonios está planeando? ¿Por qué no nos denunció de inmediato? Valeria entrecerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad.
Sofía Montenegro no era la misma mujer ingenua que habían destruido. No, la que apareció esa noche tenía fuego en la mirada, tenía un poder que no existía antes. Esa mujer venía por ellos. Se levantó lentamente del sillón, caminando hacia Alejandro con movimientos felinos. Lo tomó de la corbata y lo acercó a su rostro. «Escúchame bien, amor», susurró con voz venenosa. «Sofía está jugando con nosotros. Quiere vernos temblar, quiere vernos caer poco a poco». Alejandro tragó saliva. «¿Y qué sugieres que hagamos?». Los labios rojos de Valeria se curvaron en una sonrisa cruel. «La misma estrategia de siempre, deshacernos de los obstáculos». Alejandro se tensó. «No podemos hacerlo otra vez, Valeria. Ya fallamos una vez». Ella chasqueó la lengua con impaciencia. «No seas cobarde, Alejandro. Si ella sigue viva, nuestros secretos también». Un silencio denso cayó entre ellos. Ambos sabían que la única forma de salir limpios era hundir a Sofía antes de que ella los destruyera. Pero lo que no sabían era que Sofía ya estaba un paso adelante. En un hotel de lujo, Sofía Montenegro miraba el atardecer con una copa de vino en la mano. Sus ojos reflejaban el dolor que aún ardía en su pecho, pero ahora ese dolor era su arma. Camila, sentada en el sofá frente a ella, deslizaba sobre la mesa un dossier grueso, con documentos y fotografías que revelaban los oscuros secretos de Valeria Santamaría. Sofía dejó la copa a un lado y abrió la carpeta. Lo que vio la dejó sin aliento. Valeria no solo era una amante ambiciosa. Era una asesina. Las pruebas eran irrefutables. Su primer esposo, un magnate petrolero de Monterrey, había muerto en circunstancias sospechosas. Un infarto que en realidad había sido un envenenamiento meticulosamente planeado. Los informes policiales contenían declaraciones de antiguos empleados, de un doctor que fue sobornado para firmar el certificado de defunción sin autopsia. Y lo peor de todo, una transacción bancaria hecha a nombre de un sicario meses antes de la muerte del empresario. Sofía sintió que su sangre hervía. Alejandro no solo se había casado con una traidora. Se había casado con una mujer capaz de matar. Camila la miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer con esto?». Sofía levantó la mirada y una sonrisa letal se dibujó en sus labios. «Voy a ver cómo se derrumba su mundo, Camila». «¿Quieres llevar esto a la policía?». Sofía negó con la cabeza, sus dedos acariciando las fotografías con un aire calculador. «No todavía. Si la entrego ahora, será demasiado fácil». «No, Camila, quiero verla temblar primero». Los siguientes días fueron un torbellino en la vida de los Ferrer Santamaría. Todo comenzó con rumores. Un artículo anónimo en una revista de investigación sugirió que la fortuna del primer esposo de Valeria había sido obtenida de manera sospechosa. Luego, una cuenta anónima filtró documentos que relacionaban a Valeria con una serie de pagos inexplicables. Después, llamadas de periodistas comenzaron a llegar a la mansión. «Señora Santamaría, ¿qué responde a las acusaciones de haber sido beneficiaria directa de la fortuna de su difunto esposo? ¿Es cierto que la policía está reabriendo la investigación?». Valeria sintió el peso de la paranoia caer sobre sus hombros. Pero el verdadero golpe llegó cuando una carta anónima apareció en su habitación. Dentro del sobre, solo había una fotografía de su primer esposo, con una frase escrita en tinta negra. «Los muertos siempre vuelven por justicia». Valeria sintió que su corazón se detenía. Sabía quién estaba detrás de esto. Sofía Montenegro no solo había vuelto. Estaba destruyéndola desde adentro. El miedo se convirtió en furia. Arrojó la carta al suelo y tomó su teléfono. Marcó el número de Alejandro con las manos temblorosas. «No puedo más». Rugió apenas él contestó. «Esa maldita nos está cercando. Nos está atacando desde las sombras». Alejandro se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, sintió que la situación se le escapaba de las manos. «Tenemos que encontrar la forma de detenerla». Pero Valeria no quería esperar. «O ella nos destruye, o nosotros la destruimos primero». En otro lugar de la ciudad, Sofía Montenegro observaba la mansión desde la distancia.
El miedo de Valeria era palpable incluso desde ahí. Pero esto era solo el principio. Valeria no había visto nada aún. Porque Sofía Montenegro estaba dispuesta a llevarla hasta el mismo infierno. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y sofocante. Dentro de la mansión Ferrer Santa María, la tensión era insoportable. Alejandro Ferrer caminaba por su estudio con un vaso de whisky en la mano, sus pensamientos girando en círculos. Desde el regreso de Sofía, su mundo se había vuelto un infierno. Los rumores no cesaban. La prensa no dejaba de acosarlo con preguntas incómodas. Y lo peor de todo, su conciencia comenzaba a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a mirar su reflejo en el enorme espejo de la habitación. ¿Quién era él ahora? Recordaba el momento en que conoció a Sofía. Ella era todo lo que un hombre podía desear, hermosa, inteligente, con un corazón de oro. La mujer que le entregó su amor sin reservas. Y él la había destruido. Tomó un trago, dejando que el ardor del alcohol quemara su garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Un susurro en su mente le recordó la respuesta: Valeria. Desde que Valeria había entrado en su vida, todo se había convertido en una tormenta de ambición, engaño y oscuridad. Sofía era su luz, pero él la había cambiado por una sombra. El sonido de tacones resonó en la madera del piso. Valeria entró en el estudio, su silueta envuelta en un vestido de seda negra. ¿Otra vez bebiendo, amor? Su voz era un susurro venenoso mientras deslizaba los dedos por su hombro. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo un escalofrío ante su tacto. Antes, la presencia de Valeria lo encendía, lo dominaba. Ahora, lo sofocaba. ¿Qué demonios quieres, Valeria? Ella arqueó una ceja y se acercó, rodeándolo con sus brazos. No me gusta verte así, cariño. Sofía está jugando con nosotros, pero no podemos permitir que gane. Alejandro se soltó de su abrazo bruscamente. ¿Y cuál es tu plan? ¿Matarla otra vez? Los ojos de Valeria destellaron con peligro. Si es necesario, sí. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Por primera vez, vio a Valeria sin el velo de la pasión que lo cegó durante tanto tiempo. Valeria era una serpiente, una depredadora, un abismo de destrucción. Y él se había arrojado en sus brazos sin pensarlo. ¿Por qué te sorprende? Continuó Valeria, con una sonrisa gélida. No puedes volverte débil ahora, Alejandro. No después de todo lo que hicimos para quedarnos con su imperio. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. ¿Todo lo que hicieron? Las palabras de Valeria se hundieron en su mente. Alejandro siempre había justificado sus acciones como necesarias, como un nuevo comienzo. Pero ahora, la verdad golpeaba con fuerza. Destruyó a la única mujer que realmente lo amó. Valeria lo miró con sospecha. No me digas que ahora te sientes culpable. Alejandro no respondió. Simplemente no podía. Porque la culpa lo estaba devorando por dentro. En otro punto de la ciudad, en una suite de hotel envuelta en penumbra, Sofía observaba el monitor de su computadora. Frente a ella, un programa descifraba información bancaria. Las cuentas de Alejandro y Valeria estaban ante sus ojos. Cada transacción, cada transferencia oculta. Tenía el arma perfecta para destruirlos. El sonido de la puerta hizo que levantara la vista. Camila entró con un rostro serio, dejando sobre la mesa un sobre de papel manila. Más información sobre Valeria, susurró. Sofía tomó el sobre y lo abrió con paciencia. Las primeras páginas le arrancaron una sonrisa cruel. Valeria Santamaría no solo había asesinado a su primer esposo. También estaba endeudada hasta el cuello con prestamistas peligrosos. Los intereses habían subido tanto que si no pagaba en los próximos meses, la iban a cazar como un animal. Sofía cerró el expediente y exhaló lentamente. Todo se estaba alineando a la perfección. Mañana daremos el siguiente golpe, Camila. ¿Qué tienes en mente? Sofía tomó su copa de vino y sonrió con frialdad. Voy a darle a Alejandro una razón para dudar de Valeria. Quiero que su amor empiece a podrirse desde adentro.
A la mañana siguiente, la mansión Ferrer Santamaría fue sacudida por un escándalo. Un sobre anónimo llegó a la puerta. Valeria lo abrió sin sospechar nada. Pero cuando leyó el contenido, su rostro perdió todo color. Las pruebas de sus deudas, de sus negocios sucios, de sus mentiras. Un nudo de miedo se formó en su garganta. Alejandro entró al salón en ese momento y vio su expresión aterrada. ¿Qué pasa, Valeria? Ella, rápida como siempre, escondió los papeles detrás de su espalda y le sonrió con esfuerzo. Nada, amor. Asuntos de negocios. Pero Alejandro ya no le creía tan fácilmente. Las dudas habían comenzado a enraizarse en su mente. Y Sofía, desde su hotel, miró la transmisión en vivo de un evento empresarial donde Alejandro asistió sin Valeria. Sonrió con satisfacción. El imperio que construyeron sobre la traición comenzaba a derrumbarse. Esa misma noche, Alejandro volvió tarde a la mansión. No quería estar cerca de Valeria. Pero cuando entró a su habitación, ella lo esperaba con una pistola en la mano. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué estás haciendo, Valeria? Ella estaba fuera de sí. Sus ojos oscuros reflejaban puro pánico. Tienes que jurarme que nunca me dejarás, Alejandro, susurró con voz quebrada. Júramelo. Alejandro tragó saliva. Por primera vez, sintió miedo de la mujer con la que se había casado. Y en ese instante, supo la verdad. Cometió el peor error de su vida al elegir a Valeria. Y ahora, estaba atrapado en una pesadilla de la que no podría escapar fácilmente. Mientras tanto, Sofía Montenegro se encontraba de pie en la terraza de su hotel, con una copa de vino en la mano. El viento soplaba suavemente, acariciando su piel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Porque Alejandro Ferrer estaba sufriendo. Porque su traición finalmente estaba volviéndose contra él. Pero aún quedaba mucho por hacer. La destrucción de Alejandro y Valeria apenas comenzaba. El amanecer llegó con una calma engañosa. La ciudad despertaba como si el mundo no estuviera desmoronándose para Alejandro y Valeria. Como si Sofía Montenegro no estuviera tejiendo una red para atraparlos en su propia destrucción. Pero en la mansión Ferrer Santamaría, la atmósfera era irrespirable. Alejandro despertó con un peso sofocante en el pecho. Había dormido solo. La noche anterior, después del incidente con la pistola, había evitado a Valeria con cada fibra de su ser. No confiaba en ella. Cuando bajó a la sala, la encontró bebiendo café en silencio, su rostro tenso, sus manos crispadas en torno a la taza. Por primera vez en años, Valeria no parecía una mujer segura de sí misma. Parecía un animal acorralado. Alejandro se acercó despacio, midiendo cada movimiento. ¿No tienes nada que decirme? Valeria levantó la vista con una sonrisa forzada. ¿De qué quieres hablar, amor? Alejandro sintió una punzada de rabia. Sabía que mentía. Lo había hecho incontables veces, pero ahora la veía con otros ojos. Ahora la veía como realmente era, una mujer peligrosa. ¿Por qué había una pistola en nuestras habitaciones anoche? Valeria suspiró con falsa exasperación. No exageres, Alejandro. No iba a hacer nada. Solo estaba nerviosa. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Nerviosa por qué? Valeria dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Porque Sofía nos está destruyendo. Su voz se quebró. Porque siento que todo lo que construimos se está desmoronando. Alejandro cruzó los brazos. ¿O porque tus secretos están saliendo a la luz? El rostro de Valeria perdió todo color. ¿De qué hablas? Alejandro sacó de su bolsillo una hoja impresa y la arrojó sobre la mesa. Era un informe bancario. Con transacciones desconocidas. Con pagos sospechosos. Y lo peor de todo, con nombres que él jamás había visto. ¿Me puedes explicar qué significa esto, Valeria? Los ojos de Valeria se abrieron con un destello de pánico. Yo. No es lo que parece. Alejandro sintió una rabia helada recorrer su cuerpo. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir ocultándome esto? Alejandro, escúchame.
pero él ya no quería escuchar. La mentira se desmoronaba. Su matrimonio se desmoronaba. Su mundo se desmoronaba. Porque todo lo que Sofía había insinuado en las sombras era cierto. En otro punto de la ciudad, Sofía Montenegro observaba el amanecer desde la terraza de su hotel con un café entre las manos. La noticia del colapso de Alejandro y Valeria había llegado a sus oídos antes de que el sol siquiera iluminara la ciudad. Todo iba según lo planeado. Camila entró a la habitación con su teléfono en mano. Acaban de filtrar los documentos bancarios de Valeria a la prensa. La información ya está corriendo en los noticieros. Sofía no apartó la mirada del horizonte. Perfecto. Camila suspiró y se acercó con cautela. ¿Estás segura de esto? Sofía se giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No voy a detenerme, Camila. No hasta que ellos estén en el mismo infierno donde me arrojaron. Las horas siguientes fueron un torbellino en los medios de comunicación. El escándalo explotó. La noticia sobre las cuentas secretas de Valeria, los pagos sospechosos y las acusaciones sobre su primer matrimonio llenaron cada rincón de la televisión y los periódicos. Y la prensa no tardó en hacer la conexión más obvia. ¿Fue Valeria Santamaría responsable del intento de asesinato de Sofía Montenegro? El nombre de Sofía se convirtió en un símbolo de justicia. La mujer que volvió de la muerte. La mujer que estaba cobrando venganza. Y Alejandro Ferrer quedó atrapado en medio del huracán. Mientras tanto, en la mansión, Valeria se desmoronaba. Caminaba por la habitación con el celular en la mano, sus dedos marcando números con desesperación. Nadie contestaba. Los contactos que antes le debían favores ahora no querían saber nada de ella. La gente poderosa le daba la espalda. Y lo peor era Alejandro. Su esposo, el hombre al que manipuló durante tanto tiempo, la miraba con odio y desconfianza. Ella sabía lo que venía después. Cuando un hombre como Alejandro Ferrer deja de confiar en ti, te conviertes en su enemiga. Y entonces, Valeria tomó una decisión. No iba a caer sola. Si Sofía Montenegro creía que podía destruirla, entonces ella iba a destruir lo único que Sofía amaba. Valentina. Esa noche, Sofía se encontraba en su habitación cuando su celular sonó. Su corazón dio un vuelco cuando vio el número. Era la niñera de Valentina. Señora Montenegro, la voz de la mujer sonaba alterada. Es Valentina. Sofía sintió que la sangre le helaba las venas. ¿Qué pasó? La señora Valeria se la llevó. El mundo de Sofía se detuvo. El teléfono se deslizó de su mano. El aire dejó de entrar en sus pulmones. Valeria tenía a su hija. Y si algo había aprendido sobre Valeria Santamaría, era que cuando se sentía acorralada, era capaz de cualquier cosa. El tiempo se detuvo en el instante en que Sofía escuchó las palabras que temía. Valeria tenía a Valentina. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor, como si el mundo entero se hubiera vuelto un abismo sin fondo. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía escuchar el eco de su propio latido enloquecido. Su hija. Su pequeña Valentina. Su razón de vivir. Camila la sujetó de los hombros, con los ojos abiertos por el pánico. Sofía, dime qué pasa. Sofía apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la piel de sus palmas. El dolor físico era insignificante comparado con la desesperación que le estaba carcomiendo el alma. Tomó el teléfono con manos temblorosas y trató de mantener la calma. ¿Dónde está? Susurró con la voz rota. La niñera sollozó del otro lado de la línea. Se la llevó a la fuerza, señora. La niña gritaba, lloraba. Dijo que su mamá la encontraría. Sofía sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No. 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 Dime que sabes a dónde fue. No lo sé, pero dijo que si intentábamos detenerla, nos arrepentiríamos. Las palabras la atravesaron como dagas. El miedo se convirtió en fuego. Y el fuego se convirtió en furia. Alejandro. Él tenía que saber algo. Marcó su número sin dudarlo.
El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara. Sofía. ¿Dónde está Valeria? Su voz explotó con una mezcla de ira y desesperación. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella. Alejandro, si sabes algo, dime ahora mismo. Él suspiró, y por primera vez, su voz sonó rota, derrotada. No lo sé, pero tengo una idea de a dónde pudo haber ido. Sofía contuvo el aliento. Dímelo. Sofía. Dímelo, maldita sea. El silencio se hizo eterno. Y entonces, Alejandro susurró un nombre. El muelle viejo. Sofía no perdió ni un segundo más. Tomó las llaves del auto y salió corriendo. Camila intentó detenerla, pero su instinto de madre la arrastraba con una fuerza imparable. El trayecto hasta el muelle fue un calvario. El auto rugía bajo su control, pero su mente estaba nublada con imágenes aterradoras. Valentina en manos de Valeria. Su niña, asustada, llorando, preguntándose por qué su mamá no estaba allí para protegerla. No. No iba a permitirlo. Presionó el acelerador. Cada segundo que pasaba, la distancia entre ella y su hija era un infierno. Cuando llegó al muelle, el lugar estaba envuelto en la penumbra de la noche. Las olas golpeaban con furia contra la madera vieja. El aire olía a sal y desesperación. Y entonces la vio. Valeria estaba de pie al borde del muelle, con Valentina entre sus brazos. La niña sollozaba, aferrada a ella, mientras Valeria la sostenía con una mirada desquiciada. Mamá. El grito de Valentina fue un puñal directo al alma de Sofía. Sus piernas temblaron, pero se obligó a mantenerse firme. Valeria, déjala. Valeria soltó una carcajada. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Sofía avanzó lentamente. Cada paso se sentía como un viaje por el mismo infierno. Déjala ir. Esto es entre tú y yo. Valeria inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. No. No lo creo, Sofía. Apretó a Valentina contra su cuerpo, y Sofía sintió que su mundo se desplomaba. Escúchame, Valeria. Yo gané. Tienes que aceptarlo. Los ojos de Valeria ardieron con rabia. No. Tú no ganaste nada. Nada. Perdiste. Y ahora lo único que te queda es soltar a Valentina y enfrentar lo que viene. Valeria comenzó a respirar con dificultad. El pánico se reflejó en sus ojos oscuros. ¿Sabes qué es lo peor? Susurró con voz temblorosa. Que yo te subestimé, Sofía. Creí que eras débil. Sonrió con amargura. Pero al final, la débil fui yo. Y entonces, sucedió lo impensable. Valeria soltó un grito desgarrador y empujó a Valentina hacia el agua. Sofía corrió sin pensarlo. Se lanzó al mar sin miedo, sin respirar, sin nada más que la desesperación de salvar a su hija. El agua helada la envolvió en una oscuridad aterradora. Abrió los ojos, luchando por encontrar a Valentina. Y entonces, la vio. Flotando, con los ojos abiertos de terror, las pequeñas burbujas de su aliento escapando a la superficie. Sofía nadó con todas sus fuerzas. Agarró a su hija con desesperación, llevándola hacia arriba, rompiendo la superficie con un jadeo desesperado. Mami. Sollozó Valentina, aferrándose a ella. Sofía la abrazó con todas sus fuerzas. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. En la orilla, se escuchó un disparo. Sofía miró hacia arriba. Y vio a Valeria desplomarse en el muelle, con un agujero sangrante en el pecho. Detrás de ella, con una pistola aún humeante en la mano, estaba Alejandro. Su rostro estaba blanco como la muerte. Su mano temblaba. Se acabó, susurró. La ambulancia llegó minutos después. Sofía, con Valentina envuelta en una manta, observó en silencio cómo los paramédicos cubrían el cuerpo sin vida de Valeria. La mujer que había intentado destruirla. La mujer que, al final, cayó víctima de su propio veneno. Alejandro se acercó a Sofía.
La miró con ojos llenos de dolor, culpa y arrepentimiento. Sofía. Ella lo interrumpió con una mirada fría. Nunca te atrevas a decir mi nombre otra vez. Alejandro bajó la cabeza. Lo siento. No me importa. Él tragó saliva, sintiendo el peso de su propio destino. Sé que nunca me perdonarás. Sofía se inclinó hacia él, susurrando con una voz gélida. No. Nunca. Y sin mirar atrás, tomó la mano de Valentina y se marchó, dejándolo solo con el cadáver de su amante y con el vacío de su propia destrucción. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la suite en la que Sofía Montenegro se encontraba, iluminando su rostro con una luz cálida y serena. Pero dentro de ella, la tormenta seguía rugiendo. Pasaron 3 días desde la muerte de Valeria. 3 días desde que Alejandro disparó contra la mujer que había tratado de matar a Valentina. 3 días desde que Sofía supo, con absoluta certeza, que su guerra había terminado. El silencio del amanecer la envolvía como un sudario. Sentía el peso de cada decisión, de cada lágrima, de cada golpe que la vida le había dado. Pero estaba viva. Y Valentina también. Se giró lentamente en la cama y miró a su hija, quien dormía profundamente a su lado. Su pequeña mano estaba entrelazada con la suya, como si aún temiera que su madre desapareciera. Sofía cerró los ojos y suspiró. No la dejaría nunca más. Porque todo este infierno había valido la pena solo por protegerla. La puerta se abrió suavemente y Camila entró con 2 tazas de café. ¿Cómo dormiste?, preguntó en voz baja, dejando una de las tazas sobre la mesita de noche. Sofía tomó la taza entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante. No dormí. Camila la observó con tristeza. Sofía, todo ha terminado. Sofía exhaló lentamente. ¿Lo ha hecho? Camila se sentó en el borde de la cama, mirándola fijamente. Alejandro está en ruinas. Sus negocios colapsaron después del escándalo con Valeria. La policía lo está investigando por fraude y corrupción. No pasará mucho tiempo antes de que lo arresten. Sofía se quedó en silencio. No sentía satisfacción. No sentía venganza. Solo sentía un vacío infinito. Había pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo construyendo su venganza, que ahora que la batalla había terminado, no sabía quién era. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Ferrer bebía en la soledad de su despacho. La mansión estaba en penumbras. El hogar que alguna vez fue el símbolo de su éxito ahora era solo un cascarón vacío. Las noticias en la televisión anunciaban su inminente caída. Alejandro Ferrer, empresario en desgracia, enfrenta investigación por fraude y corrupción. Las llamadas de sus aliados se habían convertido en silencios incómodos. Las puertas que antes se abrían con una sola palabra suya ahora se cerraban con desprecio. El teléfono sonó y, por un instante, su corazón se aceleró. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su pecho se comprimió con dolor. Sofía. Tomó el teléfono con dedos temblorosos. Por un momento, pensó en no contestar. Pero lo hizo. Sofía. Su nombre en su boca sonaba como un ruego, como una súplica. No me llames así. El tono gélido de su voz le atravesó el alma. Alejandro cerró los ojos y apoyó la frente en su mano. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... no lo tienes. El silencio se hizo pesado entre ellos. Alejandro tragó saliva. ¿Valentina está bien? Sofía tardó en responder. Sí. Y nunca volverás a verla. El golpe fue brutal. Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Por favor, no me hagas esto. ¿Cómo te atreves a pedirme algo? La furia contenida en su voz era un látigo. Me lo quitaste todo, Alejandro. Me arrebataste mi vida, mi dignidad, casi me quitaste a mi hija. Alejandro apretó los dientes, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Lo sé. No. No lo sabes. Porque si lo supieras, no estarías pidiendo perdón. Alejandro sintió que la desesperación lo consumía. Sofía, te amé.
Hubo un largo silencio. Y entonces, Sofía soltó una carcajada amarga. No, Alejandro. No sabes lo que es el amor. Alejandro apretó los puños. Déjame verla. Déjame despedirme de Valentina. No. Es mi hija. No. Es mi hija. El tono final de Sofía fue una sentencia de muerte. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Y por primera vez en su vida, lloró de verdad. Pero Sofía ya no estaba para verlo. 2 meses después, Sofía Montenegro y Valentina caminaron juntas por la orilla del mar. El sol acariciaba su piel, el viento jugaba con sus cabellos, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió paz. Mami, la vocecita de Valentina la sacó de sus pensamientos. Sí, amor. La niña tomó su mano y la miró con sus ojitos brillantes. ¿Ahora somos felices? Sofía sonrió, sintiendo que su corazón finalmente sanaba. Acarició el cabello de su hija y la abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Y nadie nos lo volverá a quitar. Desde lejos, una sombra observaba la escena. Alejandro Ferrer, con el rostro marcado por la derrota, miró a su hija por última vez antes de girarse y desaparecer en el atardecer. Había perdido todo. Y lo único que le quedaba, era vivir con el peso de su propio destino. Y así llega a su impactante final la historia de traición, venganza y redención de Sofía Montenegro. ¿Qué les pareció este desenlace? ¿Sofía hizo justicia o creen que debió haber sido aún más despiadada? Queremos saber su opinión. No olviden comentar, darle like al video y suscribirse para más historias llenas de emoción, drama y giros inesperados. Nos vemos en la próxima historia.